Práctica 6. Caracterización de las reflexiones en el suelo. El objetivo de esta práctica es evaluar el impacto que produce en un radioenlace la reflexión especular en el suelo. Para ello contamos con dos antenas idénticas, un plano conductor de altura regulable, un generador de radiofrecuencia, amplificador de bajo ruido y detector de potencia, un ordenador con MATLAB y Toolbox para Arduino y los cables y adaptadores para realizar todas las conexiones. En la figura de la izquierda podemos ver la situación que nos vamos a encontrar en la práctica. La antena emisora tiene línea de visión directa con la antena receptora, ambas orientadas según la máxima directividad. Por tanto, la antena receptora presentará un voltaje en circuito abierto dado por VCAD. Además, si se produce reflexión en el suelo, también aparecerá otra tensión en circuito abierto dada por VCAR. La suma de ambas potencias, directa y reflejada, puede presentar una interferencia constructiva o destructiva, dependiendo de la diferencia de fase entre ellas. Y esta diferencia de fase dependerá del coeficiente de reflexión del suelo, que en esta práctica podremos aproximar a -1, y a la diferencia de camino entre ambas trayectorias, la de la onda directa y la onda reflejada. Variando la altura de las antenas respecto al plano reflector, se varía la distancia recorrida por la onda reflejada y también la directividad que presentan ambas antenas en esa dirección. Todo ello se refleja matemáticamente en las expresiones que tenemos a la derecha, donde se establece un cociente entre la tensión total en circuito abierto para la antena receptora y la tensión debida únicamente a la incidencia directa. Este cociente oscilará en torno a 1 cuando variamos la altura del reflector, ya que interferencias constructivas llevarán a un aumento de la tensión total e interferencias destructivas a una reducción de esta. En esta práctica, las tareas a realizar en el laboratorio son las siguientes. Analizar el montaje a caracterizar, es decir, identificar la situación descrita en la parte teórica con la instrumentación y las antenas disponibles en la práctica. En ausencia de superficie reflectora, medir el valor de la potencia de referencia correspondiente a VCAD. Dicho de otra manera, medir la potencia que se obtiene para el radioenlace sin reflexiones. Instalar la base reflectora y realizar las medidas de potencia de referencia para VCA. Con los resultados del punto anterior, encontrar el cociente entre los casos de incidencia total e incidencia directa y representarlo en función de la altura de la superficie reflectora. Determinar, mediante un script en MATLAB, el valor del factor KDR para las alturas utilizadas. Y por último, analizar las posibles discrepancias de las medidas con la expresión teórica, comentando las fuentes de error que se consideren más importantes. Aquí vemos una parte del montaje que necesitamos para realizar esta práctica. En primer lugar, vemos la antena emisora, que consiste en un pequeño monopolo. Después explicaremos un poco cómo se comporta esta antena. Tenemos la antena receptora, un generador de radiofrecuencia que controlaremos desde el ordenador. Tenemos también un detector de potencia que convierte la potencia recibida por la antena receptora en un nivel de voltaje en continua. Un amplificador de bajo ruido que se encarga de mejorar la señal captada por la antena receptora y que tiene que estar correctamente polarizado. Hay que tener mucho cuidado con la polarización del amplificador. Y por último el Arduino, que por medio de un conversor analógico digital adquiere la señal y la transfiere al MATLAB. El propio ordenador es el que alimenta el Arduino y el Arduino quien a su vez polariza el detector de potencia. En esta imagen puede verse el montaje de la práctica desde otro ángulo. Podemos ver en primer lugar la antena emisora consistente en un pequeño monopolo, después hablaremos un poco sobre esto. La antena receptora, que es idéntica a la antena emisora y está conectada a todo el sistema de adquisición. El plano reflector, que hace las veces de suelo. Un control de altura para mover ese plano reflector en su posición relativa a las antenas. Esta posición puede medirse con una regla graduada que hay en el montaje de la práctica. Podemos ver el ordenador con el cual se realizará la adquisición de los datos. Y un plano reflector para las antenas. Hay que hacer especial mención a este plano y cuál es la función que ejerce. Habíamos comentado que las antenas son directamente pequeños monopolos conectados al sistema de recepción y al sistema de transmisión, pero se comportan en esta situación como dipolos. ¿Por qué?
Bueno, si analizamos lo que sabemos de electromagnetismo por medio del método de las imágenes, sabemos que cualquier distribución de cargas que se encuentre a un lado de un plano conductor tendrá su disposición de cargas imagen al otro plano. Lo que ocurre en el caso de una antena monopolar, como veis en la figura de la izquierda abajo, es que ese plano reflector que hemos utilizado construye una imagen especular del monopolo hacia el otro lado del plano, de tal manera que finalmente lo que se obtiene es el mismo comportamiento que si tuviéramos una antena dipolar. Eso se traduce también en que el diagrama de radiación de nuestras antenas, en lugar de comportarse como un único monopolo, se van a comportar como antenas con un diagrama de radiación correspondiente a una antena dipolar. Podemos ver cómo realizar el control para esta práctica. En primer lugar tenemos el controlador para la fuente Baunix, que va a ir conectado a la antena emisora, que está trabajando a 8 GHz. Podemos variar esa frecuencia y podemos variar la potencia de emisión. Vamos a seleccionar un paso de 10 dBm y se lo aplicamos directamente a la antena emisora. Por otra parte, hay que realizar el control del Arduino. Para ello tenemos que instalar el programa MATLAB, ya bien instalado en el ordenador, lógicamente, con su correspondiente aplicación para control de Arduino. Para lanzar esta aplicación, simplemente en la pantalla escribimos Arduino Explorer y ejecutamos. Dependiendo de la potencia del ordenador, pues tardará más o menos en abrir la aplicación. Una vez que se abre, vemos que directamente se detecta el Arduino, clicamos en el Arduino correspondiente y ya está todo configurado. Se produce la conexión con el Arduino a través del puerto COM3, que será el que se utilizará para transmitir los datos. Vemos que nos sale todos los pines del Arduino. Tenemos que configurar qué pin vamos a utilizar para realizar la lectura analógica. Vemos que por defecto está seleccionado el pin A0. Si no lo estuviera, habría que configurarlo como lectura analógica y seleccionar que ese pin pueda grabarse. Así que lo seleccionamos como pin de grabación. Vemos que nos pregunta qué duración de grabación queremos. En este caso son 10 segundos y si le damos a grabar, realiza 10 medidas, una por cada segundo. En la pantalla de abajo se van mostrando todas las medidas que se están realizando. Una vez que pasan los 10 segundos y hace las 10 medidas, termina la digitalización y quedaría almacenado en la memoria del MATLAB. Podemos cambiar las escalas en caso de que queramos verlo de forma más adecuada. Quitamos autoescala y ponemos los valores que cabría esperar para las medidas que vamos a realizar. En este caso estarían entre 1,1 voltios y 2,2 voltios, que son los valores máximos y mínimos que vamos a obtener. Ahí veis que la escala ha cambiado correspondientemente a lo que le hemos indicado. Una vez que hemos hecho la grabación, podemos ir directamente a la memoria de MATLAB, al workspace, y ahí nos quedan directamente guardados los segundos y para cada segundo la memoria que ha hecho. Esto es interesante porque puede utilizarse para hacer un promediado de la señal que hemos obtenido. Podemos ahora ver el montaje completo de la práctica que acabamos de describir. Ahí tenéis todos los componentes de los que hemos hablado previamente. Veis el ordenador con el software de MATLAB para el control del Arduino, que está continuamente registrando el voltaje que nos da este. Si nos fijamos, previamente hemos encendido la fuente Baunix, que está produciendo la radiofrecuencia emitida por la antena emisora. Acordaos de comprobar que está bien configurada con la potencia y la frecuencia adecuada. En la parte receptora tenemos que a la antena está conectado, en primer lugar, un preamplificador de bajo ruido. Acordaos de que tiene que estar bien polarizado. Ahora veremos cómo polarizarlo. Después del amplificador tenemos el detector de potencia. Acordaos también que tenéis que mirar las hojas de especificaciones de este detector. Y por fin el Arduino, que lleva la señal al ordenador. Como os decía, tenéis que tener bien polarizado el preamplificador. ¿De acuerdo? Acordaos de que no podéis pasar ni los límites de voltaje ni de corriente que puede aceptar ese amplificador.
Si volvemos a la parte frontal, vemos que tenemos la antena emisora y la antena receptora alineadas, y debajo tenemos la superficie reflectora que podemos subir y bajar a voluntad. La altura de esa superficie nos la da la regla graduada que tenemos en la práctica. Veis que entre las dos antenas está el plano conductor que convierte esas antenas de monopolos a dipolos. Si subimos y bajamos la superficie reflectora, lo que vamos a hacer es variar la onda de espacio que se produce por medio de variar el camino eléctrico de la señal que llega reflejada. Eso se va a traducir en aumentos o disminuciones de la potencia y consecuentemente del voltaje que está registrando el Arduino. No se ve en pantalla, pero ahora estamos subiendo y bajando esa plataforma y veis que se producen variaciones en esa señal